Y bueno, hemos venido estudiando el Evangelio de, dígamelo, Mateo. ¿Hemos aprendido o no? Dígale al que está ahí al lado, ¿ha aprendido o no ha aprendido? Somos mateolólogos, digo yo. Y bueno, hemos estado observando el capítulo 13, el tercer gran discurso de Jesús, plasmado en el Evangelio de Mateo. Recordamos que este Evangelio se puede dividir en 5 secciones, cada una de ellas termina con un discurso largo de Jesús, y en este caso, en el capítulo 13, el discurso por parábolas. Recordamos que una parábola es una comparación donde se presenta algo cotidiano, algo de la vida normal, para establecer una verdad espiritual. Es lo que hace el Señor Jesús con las parábolas. En este capítulo 13, Mateo plasma estas parábolas dichas por Jesús de una forma intencional, comentan muchos, porque en estas parábolas Jesús habla del fundamento de lo que es el reino de los cielos, de lo que es el reino de Dios. Ya él antes habló en parábolas, poníamos el ejemplo, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada en un monte no se puede esconder, ¿cierto? Pero aquí Mateo es intencional en plasmar estas parábolas dichas por Jesús, y comentan esto, de que son el fundamento del mensaje de Jesucristo, el fundamento del Evangelio, el fundamento del reino de Dios, el fundamento del reino de los cielos. Si recordamos, cada una de estas parábolas que venimos estudiando comienza con la frase: el reino de los cielos, el reino de Dios es semejante a. O sea, el reino de los cielos luce así, el reino de los cielos se ve así. Si Dios reina, debería ser así. Si Dios reina, debería verse así. Así es el reino de los cielos, así debería ser. Ahora, en la reunión anterior hablamos de la parábola del trigo y la cizaña, hablamos de la semilla de mostaza y hablamos de la levadura y la masa. Y bueno, aprendíamos cosas muy interesantes alrededor de este pasaje. Recordamos un poquito haciendo nuestro calentamiento. Vamos al pasaje del día de hoy, oramos y nos adentramos en él. Entonces, varias de las cosas que aprendíamos. Recuerden esta parábola del trigo y la cizaña, que un hombre siembra trigo, después viene el enemigo, siembra cizaña. Después vienen con él las personas que trabajaban con él y le dicen: oye, pero tú habías sembrado buena semilla, ¿no? Y él dice: no, si fue un enemigo, dice claramente, fue un enemigo que sembró esta otra mala semilla. Y le dicen: entonces vamos y arrancamos la cizaña. No, esperamos al tiempo de la cosecha. Y aprendíamos cosas interesantes, y entre ellas dos, miren, importantísimo. Hablamos de que el trigo y la cizaña son muy parecidos, ¿sí? Que al principio se ven iguales. Entonces, si se ven iguales, decíamos que hay trigo que puede parecer cizaña y que hay cizaña que puede parecer trigo. Y poníamos un ejemplo, hablamos del apóstol Pablo. ¿El apóstol Pablo qué fue? ¿Trigo o cizaña? Trigo. Pero si le preguntáramos eso, viajáramos en el tiempo y le dijéramos a Esteban, el primer mártir de la iglesia, que comentan que Pablo fue prácticamente el asesino intelectual. ¿Sí? Tremendo, ¿no? Diría de pronto Esteban que Pablo sería cizaña. Bueno, ¿el ejemplo para qué era? Para poner este fundamento, que no tenemos la perspectiva adecuada para emitir un juicio y decir esto es cizaña y esto es trigo. Si bien tenemos el discernimiento que Dios nos da y que podemos discernir de dónde viene cada cosa, ¿cierto? Pero emitir un juicio de condenación no nos compete a nosotros. Y hablamos de eso porque si son tan parecidas, no tenemos la perspectiva adecuada para diferenciar. Solo el Señor sabe, y no lo hace de una vez. Hay un momento para hacerlo, porque la idea, como dice su palabra, es que todos vengamos al arrepentimiento, ¿sí? Fue maravilloso. Otra cosa interesante que hablábamos, y es que la cizaña y el trigo, las raíces se entrelazan, ¿sí? Entonces, al sacar la cizaña, se saca también el trigo. Cuando emitimos este tipo de juicios hacia las personas, nos llevamos por delante no solamente las personas que juzgamos, sino podemos llevarnos por delante muchas personas más. Entonces fue muy interesante. Luego hablamos de la semilla de mostaza y la levadura. Vimos que hay posiciones un poco diferentes en cuanto a la interpretación de estas parábolas, y hoy nos vamos a topar con eso otra vez. Hay diferencias en la interpretación, eso es genial. No le tenemos miedo a eso. Somos cristianos que confiamos en su palabra y listo, ¿cierto? Entonces me encanta que podamos mirar qué hay, qué nos dice, qué enseñan, y por supuesto, qué Dios habla en nuestras vidas el día de hoy, que sea su palabra la que habla en nuestro corazón. Con la semilla de mostaza y la levadura, lo que concluíamos era que estas dos parábolas exaltaban algo interesante,
el comienzo de algo pequeño con algo chiquito, ¿cierto? Que luego iba a ser algo muy grande, el reino de los cielos, ¿sí? Y en el caso de la semilla de mostaza que crece en un árbol y que vienen las aves, eso lo estudiamos. Hablábamos de que al final esto no se trata de nosotros, sino de que la bendición que hay en nosotros, lo que hay de Dios en nosotros, debe redundar en beneficio a los demás. De eso sí hablan las parábolas. Igual, todo esto va a ir quedando consignado en nuestro canal de YouTube, así que interesante que se eche la pasadita y vaya estudiando todas las enseñanzas que hay en el Evangelio de Mateo hasta el capítulo 13. Ahora, dando un poco más de contexto para ir adentrándonos poco a poco al pasaje del día de hoy. Recordemos que este capítulo 13 está muy relacionado con lo que vienen hablando en el capítulo 11, en el capítulo 12. Y si recordamos, algo que hemos visto constantemente en esos capítulos anteriores ha sido las diversas reacciones de las personas ante el mensaje de Jesús. Unos lo aceptan, unos lo reciben, bueno, algunos reciben su milagro, le siguen, etc. Otros lo rechazan. Dicen que él echa fuera los demonios por el espíritu de Belcebú. Otros hacen consejo para destruirle. Entonces, hay una diversidad, ¿cierto?, en la respuesta que tienen los espectadores, las personas que están alrededor de Jesús. Ahora miren, esto es interesante. Estudiando me encontré con esto. Muchos comentan esto en cuanto al mensaje por parábolas. Dicen que Jesús hablaba en parábolas. Eso es interesante. Porque con la parábola lo que hacía era trazar una línea entre aquellas personas que realmente le buscaban y querían entender y querían aprender de él, le aceptaban y le buscaban. Entonces la parábola de alguna forma revelaba a ellos una verdad. Pero a la vez, las personas que ya habían decidido no creer en él, y eso lo hemos hablado acá en muchas ocasiones, hay personas que tú les puedes dar todos los argumentos, pero no van a creer. Entonces la parábola trazaba como esa línea. Ya estas personas que habían decidido no creer, ya a ellos no les iba a ser revelada la verdad del Evangelio. Entonces es tremendo. Entonces hoy estaremos observando desde el verso 44 al verso 52. Con la ayuda de Dios, estamos bien de tiempo. Estaremos estudiando la parábola del tesoro escondido, la perla de gran precio, la red. Y bueno, hablaremos un poquito hacia el final, que él habla de todo escriba docto y lo compara con un padre de familia. Entonces voy a invitarle que abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versos del 44 al 52. Estaremos leyendo, oramos y nos echamos un clavado ahí en este pasaje. Así lo diría mi pastor Héctor. Dice... Evangelio de Mateo, capítulo 13, verso 44. ¿Estamos? Dice así. Interesante, miren. Además, estos conectores me salvaron la vida en este estudio. Ahorita miramos. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Verso 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Verso 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Oremos. Mi buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias en esta mañana
por tu palabra maravillosa, eterna, extraordinaria. Gracias por darnos la oportunidad de abrir las Escrituras una vez más, Señor, sin ningún problema, sin ninguna oposición, persecución. Gracias por tu palabra maravillosa. Permítenos ahora ver en ella las maravillas de tu ley, Señor, y contemplando tu gloria, Señor, como en un espejo, sigamos siendo transformados conforme a tu imagen, como por tu Espíritu. Oramos en el nombre de Jesús y los semillosos decimos amén, amén. Bueno, para el día de hoy, este pasaje hermoso, encontramos esas parábolas que nos hablan del reino de Dios. Ahora, importante, Jesús está hablando ahora estas parábolas a sus discípulos, solitos. La multitud ya se fue unos versos atrás. ¿Sí? Hace unos versos atrás la multitud se ha ido, ahora Jesús habla solo a sus discípulos. Y como les decía, me encanta ver los conectores que hay entre cada una de las parábolas. Los conectores van a ser importantes el día de hoy. El tesoro escondido comienza con la palabra además, ¿cierto? Más adelante va a decir también, y va a hablar de la perla. Luego más adelante va a decir por esto, asimismo, ¿sí? Es interesante. Vamos a ver esos conectores dentro de la narrativa de Mateo y nos van a ayudar mucho. Verso 44 entonces dice: además el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y esconde, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El conector además. Ese además de una vez me hace pensar en lo que venía atrás, lo que estaba diciendo antes el Señor, ¿sí? Y lo que estaba diciendo antes es que entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces viene hablando de esto, el que resplandeceremos después de explicar el tema del trigo y la cizaña será echada en el fuego y nosotros como trigo resplandeceremos como el sol, nuestro Padre Celestial. Entonces es interesante porque ahora dice además, este conector, ahora hay más, ¿sí? Ojo, esto que dije es importante, pero aún hay más. Interesante también porque Jesús no explica estas parábolas, si bien explicó el del trigo y la cizaña, no explica sobre todo esta parábola del tesoro escondido y de la gran perla, lo que hace que haya diferentes opiniones e interpretaciones alrededor de, sobre todo, de estas dos que son como parecidas, el tesoro escondido y la perla de gran precio. Vamos a mirar entonces algunas de esas posiciones que hay alrededor de estas dos parábolas y dejemos que sea la palabra de Dios la que habla a nuestra vida y a nuestro corazón el día de hoy. Les decía, recordemos que la Biblia no nos dice qué pensar, pero sí nos hace pensar, ¿cierto? Nos hace pensar. Entonces, elementos que encontramos en esta primera parábola serían un tesoro, ¿sí? El campo y el hombre que vende todo, ¿sí? Entonces, algunos comentan que el tesoro, ojo, vamos a una primera posición. El tesoro es la humanidad, ¿sí? El campo es el mundo y el hombre que vende todo es Jesús, que dio todo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Tiene sentido? Claro que sí, todo el sentido. Esa interpretación está muy acorde también al contexto y a lo que Jesús viene hablando y a lo que va a hablar más adelante en relación a la perla, ¿sí? Que algunos consideran que la perla también es la humanidad, ¿sí? Interesante. Ahora, definen el campo como el mundo, dado que Jesús en la parábola del trigo y la cizaña dijo que el campo era el mundo, ¿cierto? Entonces, consideran en esta interpretación que Jesús, también esto es importante, que Jesús no es el tesoro, porque el tesoro está escondido, ¿sí? Entonces, claro, tiene sentido, Jesús no está escondido, de hecho murió clavado en una cruz, expuesto ante toda la humanidad. Tiene mucho sentido esta interpretación. ¿Cómo lo ven? ¿Me siguen hasta ahí? Estamos claros, ¿cierto? Ahora, una segunda posición, una segunda interpretación. Lo contrario, habla de que el tesoro es la humanidad, ¿sí? Mire, una segunda interpretación habla de que el tesoro es precisamente como lo dice el verbo, el reino de los cielos, La primera dice que el tesoro es la humanidad. Y esta segunda interpretación dice que el tesoro es el reino de los cielos. Y eso es interesante. Dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Así dice el verso literalmente.
Y eso pues también pone una segunda posición, hablando de que ya este tesoro es el reino de los cielos. Interesante también. Ahora, escondido. ¿Por qué escondido? Porque precisamente aunque está aquí y ahora, hay mucha gente que no lo ve, que no lo encuentra, que no ha sido revelado para ellos. Entonces también tiene mucho sentido. Y esta posición, que es muy interesante, también me lleva a pensar en varias cosas. Miren, dice que un hombre encuentra un tesoro. La palabra aquí encontrar es eurisco, que significa precisamente eso, hallar, encontrar, en el sentido de un descubrimiento casual, una coincidencia, pero que tiene un profundo valor. Una coincidencia, algo casual, no lo está buscando, pero lo encuentra y tiene un profundo valor. No lo estaba buscando. Miren, Romanos 3, capítulo 3, verso 11 y 12. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desvían, aún se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nosotros no buscamos a Dios, Él nos encontró primero, ¿cierto? Entonces tiene también mucho sentido. Ahora, ha sido Dios quien nos ha encontrado, un Dios cercano, y siempre hablamos de eso, ¿no? Un Dios cercano, que no está allá sentado en su trono, no, que vino aquí a identificarse con nuestro dolor, ¿sí? Como nosotros somos, con la humanidad, y murió en la cruz del Calvario. Entonces es una posición que también es muy interesante. Ahora miren, encuentra el tesoro. Me encanta que lo esconde. Entonces algunos dicen, ¿por qué lo escondes? Si Jesús no está escondido. Eso, los que hablan de la posición anterior. Pero ese esconde habla también cuando tú te encuentras algo, tú no lo dejas por ahí, ¿cierto? Uno lo cuida. Ese esconde otra vez, habla un poco de eso. ¿No les ha pasado alguna vez por ahí en un pantalón que se encuentren un billetico por ahí en un pantalón? Billetico de 50, de 100. Y lo saca uno así todo arrugado, vuelto nada. Pero uno lo cuida, uno y lo revisa, que esté bien, que esté bonito. De eso se trata ese que lo vuelve a esconder. Sí, habla de un cuidado, de que no lo deja por ahí tirado, de que ahora esto que encontré tiene un valor para mí. Eso me encanta. Y luego, dice que vende todo lo que tiene. Vende todo lo que tiene. ¿Recuerdan al joven rico al que Jesús le dijo, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y luego ven por tu real tesoro y sígueme? ¿Sí? Recuerda cuando estudiamos esto de seguir a Jesús. O sea, no fue que Él le dijo, vende todo lo que tiene y listo, y así quedamos. No, ven y sígueme. Otros dejaron todo lo que tenían y le siguieron. Ese era el real tesoro. Este hombre aquí vende todo lo que tiene y va y compra el campo, y lo hace gozoso. Me gusta. Y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene. Miren, la Biblia define un tesoro como algo por lo que vale la pena dejar todo lo demás. ¿Sí? Y esta posición me encanta, porque a veces vivimos en el campo, ¿sí? Y si lo... Permítame alegorizarlo un poco. Si lo pensamos en la iglesia, estamos en el campo y nos cuesta la vida cristiana algunas veces. Y es porque no hemos entendido el tesoro. Jesús, el reino de los cielos, ese tesoro maravilloso por el cual vale la pena dejar todo lo demás. Interesante, miren, la palabra comprar es agorazo, que implica una transacción que requiere un sacrificio. Es una transacción que requiere un sacrificio. Pastor Héctor dice esto: la salvación no te cuesta nada, ¿sí? Pero el discipulado te costará todo, ¿sí? El creyente, el Hijo de Dios, nace, pero el discípulo se hace. Implica un sacrificio también de nuestra parte, ¿sí? Filipenses 3, verso 8. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo.
El apóstol Pablo diciendo esto. Nada más y nada menos que el apóstol Pablo. Vemos a este hombre que vende todo, compra el campo. Ahora, no simplemente encontró el tesoro, y me lo llevo. No, fue y vendió todo, pagó un precio brutal. No habla de eso, de que encuentra un tesoro, lo agarra y se lo lleva, no. Habla de que encuentra un tesoro, va y vende todo, y ya vimos esa palabra que implica un sacrificio agorazo, ¿sí? Vende todo, o sea, realmente hay un precio que pagar, ¿sí? Interesante, miren, Matthew Henry, el tesoro, hablando de esta parábola, el tesoro es el evangelio de Cristo, que aunque está escondido para el mundo, cuando es hallado, es el más precioso, es más precioso que cualquier otro bien sobre la tierra. Ese es el evangelio, ese es el tesoro escondido. Interesante estas dos posiciones. Como les decía al principio, dejemos que sea su palabra, que sea el Señor que habla a nuestra vida y a nuestro corazón. Si bien algunos pueden de pronto pensar más hacia una, otros hacia otra, yo me inclino por una, está bien, ¿vale? Interesante. Ahora, continuamos y poco a poco sé que vamos a ir teniendo un poco más de claridad. Verso 45 y 46, leemos juntos. También, dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Ahora, con esto sucede algo parecido al tema de la parábola anterior. Aquí los elementos son un mercader, una perla. Muchos consideran que la perla es el reino de los cielos y el mercader somos nosotros, ¿sí? Nosotros como mercaderes, la perla de gran precio es el evangelio, el reino de los cielos. Nosotros como mercaderes dejando todo lo que tenemos, todo lo que hay en este mundo para alcanzar este reino de los cielos. ¿Cierto? Eso es una posición, tiene sentido, sí, puede ser. Miren, de hecho, John MacArthur, la perla representa la belleza y la perfección del reino de Dios. Algo por lo que uno estaría dispuesto a renunciar a todo lo demás. Sí, es interesante. Ahora, muchos ponen estas parábolas, al ser tan parecidas, ponen las dos parábolas dentro de un mismo contexto, dentro de una misma interpretación. Entonces, por ejemplo, si no me hago bolas acá con todas las palabras que tengo que decir. Mira, por ejemplo, si en la anterior, en la del tesoro, si el tesoro es el reino de los cielos, la perla es el reino de los cielos. ¿Sí? La persona que encuentra el tesoro, al igual que el mercader, ambos venden todo, o sea que representan lo mismo, la humanidad, nosotros vendiendo todo, alcanzando eso. Tiene sentido. Ahora, otros plantean lo contrario. El tesoro es la humanidad, la perla es la humanidad. La persona que vende todo, al igual que el mercader, es Dios. ¿Sí? Tiene también mucho sentido, pero observemos el pasaje y observemos los conectores que hay. Clave para esto, mantengámoslo sencillo y enfoquémonos en Jesús, que nos quiere hablar Él. Miren, ¿qué leemos? La primera dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro. ¿Cierto? El reino de los cielos es semejante a un tesoro. O sea, solo si lo leemos así, es muy claro que está haciendo referencia a que el reino de los cielos es semejante a un tesoro. El reino de los cielos es el tesoro. ¿Cierto? Pero si leemos la segunda, el reino de los cielos es semejante a un mercader. Si el reino de los cielos es semejante a un mercader, luego entonces la perla no es el mercader, ¿cierto? La perla sería la humanidad. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí? Tiene sentido. Una vez más, el reino de los cielos es semejante a un tesoro. Si el reino de los cielos es el tesoro, entonces la persona que lo halla es la humanidad, somos nosotros. Pero si el reino de los cielos, en la siguiente, es semejante a un mercader, el reino de los cielos es semejante al mercader, ¿sí? La perla es la humanidad. Me hago entender, ¿cierto? Ahora, en ese orden, como digo, la perla sería la humanidad, el mercader sería nuestro Dios. Y esto es gracioso porque normalmente aquí siempre hemos enseñado y hablamos de eso, pero pastor, usted me está diciendo que nosotros somos una perla. Pues usted aquí siempre ha dicho que nosotros somos malos, que el ser humano es malo. Y
Lo hemos comentado aquí en muchas ocasiones. Sí, el único bueno es Dios, ¿sí? Sin embargo, Él vio algo en nosotros. Isaías, capítulo 43, versos del 1 al 7. Vamos a buscarlo juntos y lo leemos, por favor. Isaías, capítulo 43, versos del 1 al 7, dice: Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos, dice el Señor, fuiste de gran estima. Fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, al sur, no detengas. Trae de lejos a mis hijos y a mis hijas, de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Por alguna razón fuimos honorables para Él. Una perla de gran precio para Él. Interesante también. La humanidad es la perla. El mercader es el Señor. Miren, miremos algunas similitudes y diferencias entre las dos parábolas. Comenzando por el conector. También el reino de los cielos es semejante a un mercader. Este también, este adverbio que indica que lo que sigue tiene relación a lo anterior, pero no es lo mismo, ¿sí? Sino que amplía la información. De eso se trata ese también. Es interesante, me encanta. Entonces, similitudes y diferencias. Ambas resaltan el incalculable valor del reino de Dios. Una tiene un encuentro accidental, ¿sí? Pero la otra hay una búsqueda intencional. ¿Vale? Lo que corrobora un poco más de lo que estamos hablando. En la primera es coincidencial. Así nos encontramos con Dios. Él es el que toma la iniciativa siempre. Nosotros solo respondemos. Frase semillosa. Dios es quien toma la iniciativa siempre. Nosotros solo respondemos. Y si extrapolamos esto al tema de la oración, por ejemplo. La oración, decimos que es una conversación con Dios. Frase semillosa, es una conversación con Dios, pero es una conversación que Dios ya inició. ¿Sí? Me encanta. Una conversación que Dios ya inició. Ahora, ambas parábolas nos hablan de un sacrificio, de pagar un precio. Hablan de objetos de alto valor. ¿Sí? Entonces, muy interesante todo esto, pero alrededor de lo que hemos estudiado, creeríamos que este tesoro es el reino de los cielos. Este hombre que lo haya somos nosotros, este discipulado, ¿no? La salvación no nos cuesta, pero el discipulado nos costará todo. Y la perla de gran precio, esta perla, fuimos de gran estima para Él y Él dio todo en su búsqueda. Él sí nos buscó, Él tomó la iniciativa. ¿Vale? Ahora, continuamos. ¿Cómo vamos hasta ahí? Cuéntenme. Complejo, es un poco complejo, pero es lindo, ¿no? Es maravilloso lo que hay en la palabra de Dios. Cómo saltan tantas cosas a nuestros ojos. Sí, es lo que pasaba en ese entonces con las parábolas, Jesús hablando y los discípulos escuchando. Vida, pura vida para ellos. Entonces es maravilloso. Versos 47 al 50 comienza diciendo asimismo, ¿sí? Semejanza, conformidad o relación. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta parábola es un poco más clara, pero es más clara ¿por qué? Porque ¿a qué se parece? ¿A cuál se les parece? De las que están aquí en esta sección. Al trigo y la cizaña. Son muy parecidas. Y como Jesús ya interpretó, ya les dijo el significado,
del trigo y la cizaña, pues hace que para nosotros sea muy, muy sencillo interpretar esta parábola. Entonces, cosas que quiero resaltar de aquí, un par de cositas y listo. Si bien esto malo hace referencia a la cizaña, ¿cierto? Lo bueno, pues al trigo, ¿cierto? Si lo comparamos con la parábola del trigo y la cizaña, habla del fin del siglo, el fin del mundo, el apocalipsis, ¿cierto? Y hablábamos de eso en nuestra reunión anterior. Para nosotros no es el fin del mundo. Para nosotros realmente lo que esto implica es el fin de la maldad. Eso es el fin del mundo real, el fin de la maldad. Y este fin del mundo, este fin del siglo, este fin de la maldad, da una respuesta a dos preguntas súper hipócritas y malintencionadas de la humanidad. La primera, si Dios es real, ¿por qué pasan cosas malas? ¿Sí? Y otra, pero se supone que Dios es bueno. No, Dios es tirano porque hay un infierno. ¿Sí? O sea, y si vemos, estas dos hasta son medio contrarias, pero es un tema de qué es lo que nos conviene a veces. ¿Sí? ¿Qué le conviene a las personas? ¿Qué nos conviene a nosotros como seres humanos? Y este fin de la maldad habla precisamente de todas estas cosas que vemos a veces en televisión, cosas terribles, que vemos las noticias en el celular, terribles, pero todas esas cosas serán arrancadas en algún momento. ¿Sí? Hay un fin para eso, un final para eso. ¿Sí? No va a pasar más. Y por otro lado, pues ese lugar de tormento del que hablábamos, ese lugar al que irán lo malo, ¿cierto? Esa cizaña, es un lugar, todos lo imaginamos, el azufre y el fuego y todo eso, bueno, terrible, pero un lugar en el que hay ausencia de Dios. Dios no va a estar ahí. Entonces, cuando hablamos del fin del siglo, el final de la maldad, ponemos punto a esas dos preguntas malintencionadas de la humanidad. Miren, las cosas malas serán arrancadas. Hay un fin para eso. Y por otro lado, estas cosas malas o estas personas que han decidido no creer en Jesús, no creer en su palabra, no creer en el Evangelio, y serán arrancadas y serán echadas fuera. Es terrible, pero es que Dios también proveyó algo para eso, para solucionar eso. Él mismo en la cruz del Calvario, clavado. Entonces, realmente esto se trata de Él y de creer en Él y de buscarle y de anhelarle y anhelar su palabra y buscarle cada día de nuestras vidas. De eso se trata. Dios proveyó una solución a la humanidad para no ir a ese lugar de tormento. Pero muchos aún así dicen no a Dios. Entonces Dios dice, ok, está bien, pero Dios no va a permitir que sigan corrompiendo su mundo, el campo. ¿Vale? Ahora, versos 51 al 52, y con esto ya vamos terminando. Cuéntenme, ¿vamos bien? ¿Todo bien? Súper claro. Ahí vamos. Listo. Versos 51 y 52. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Me parece chistoso esto que Jesús habla todas estas cosas que estamos aquí estudiando y que hay tantas diferencias, ¿no? A veces en cuanto a las interpretaciones de estas parábolas y todo lo referente a esto. Y Jesús les pregunta que si entendieron y ellos dicen, sí, Señor. Y les cuento acá, le he contado esto a mi esposa, es como cuando llego yo a una clase de música y me ha tocado con niños de 3 o 4 años. Solo por llamar su atención o por molestar, les digo, ¡listo! Bueno, hoy estaremos analizando la suite lírica del compositor Alban Berg y estaremos mirando, observando esta matriz dodecafónica que se presenta en los primeros compases y luego es desarrollada a través de ritmos no retrogradables durante toda su obra. Y le digo yo a los chiquitos, ¿está claro? Y ellos me dicen, está quedado.
Y pensaba en eso cuando leía esto, el Señor revelando todas estas cosas y dice, ¿entendieron? Y ellos dicen, obvio. Pero es maravilloso, ¿y qué tal que sí? Porque anhelaban buscar de Dios y anhelaban su palabra, y era Dios ahí hecho carne, revelando cosas que para nosotros en nuestra dimensión pues, es difícil de entender, es complejo, ¿sí? Y si aún hoy algunas veces se nos dificulta y hay tantas diferencias, imagínense ellos allá en ese momento, pero tenían a Dios hecho hombre, hecho carne ahí, hablándoles vida, dándoles vida. Y al principio hablábamos de esto, de las parábolas, de esa intención con ellas, de que aquellos que se acercaban con ese deseo y ese corazón de aprender y de seguir a Jesús, sus ojos eran abiertos y entendían estos misterios, aún para nosotros hoy lo son, ¿vale? Es maravilloso, me encanta, pensaba en eso cuando leía ese, sí Señor, obvio, entendimos todo, tenemos clara. Ahora Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Interesante, y con esto ya termino. Miren, escriba docto en el reino de los cielos. Sabemos que los escribas, los fariseos, saduceos estaban como esta élite religiosa de la época, ¿sí? Y Jesús dice, todo escriba, y lo pone más, todo escriba docto. Pero ojo, en el reino de los cielos es como un padre de familia. Los que somos padres de familia sabemos aquí que no estamos en una posición de ser servidos, sino de servir. ¿Sí o no? Y si seguimos el modelo de Jesús, pues eso fue lo que hizo el Señor. Vino a rescatarnos, rescate por muchos. ¿Vale? Padre de familia. Ahora, interesante que lo ponga de ese modo. Y luego dice que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Esto es maravilloso. Cosas nuevas y cosas viejas. Entendemos que este padre de familia hace referencia a Él, a Jesús, a Dios. Cosas nuevas y cosas viejas. Y esto me llevó a pensar en el Sermón del Monte. ¿Se acuerdan del Sermón del Monte? Si hay en un discurso de Jesús que hable de cosas viejas y cosas nuevas, es el Sermón del Monte. Ahí estudiamos eso, y fue impresionante cuando Jesús decía, oísteis que fue dicho, pero ahora yo os digo, ¿cierto? No matarás. Pero ojo, ahora si te enojas, cuando estudiamos eso fue brutal. Si te enojas con tu hermano, ya eres culpable. ¿Sí? Esta nueva interpretación de la ley, que no era quitar, no era decir que lo viejo no servía, no, para nada. Pero esta nueva interpretación de la ley, que concluíamos cuando estudiamos el Sermón del Monte, que era la correcta interpretación de la ley en la boca de Dios, de Jesús mismo. ¿Cierto? Esto nuevo, y me encanta que ponga primero lo nuevo y luego lo viejo. Miren, tesoro, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Cosas nuevas. Es interesante toda esta nueva ley que Jesús estaba reinterpretando, reescribiendo, ¿sí? En el Sermón del Monte, que era nuevo, pero era la interpretación correcta de la ley. O sea, que esto nuevo fue primero que lo viejo. ¿Sí? Todo el Antiguo Testamento hacía referencia a Jesús, ¿cierto? A la necesidad de este Mesías. Pero ¿quién fue primero? Pues Jesús, es primero, antes que todas las cosas, ¿cierto? Entonces, esto nuevo es raro para nosotros, que lo nuevo esté antes que lo viejo. Porque en nuestro cronos no funciona así, pero el kairos de Dios es diferente, ¿vale? Es increíble, me encanta pensar en eso. Ahora, este Sermón del Monte, ¿no? En el que se redefinía todo nuevamente. Jesús estaba reescribiendo y dando la correcta interpretación de la ley. Sí, esa era la correcta forma de interpretar la ley, en la boca de Jesús mismo en la tierra. Pero ya Él existía desde la eternidad, por siempre. Cosas nuevas, cosas viejas. Donde lo viejo no es desechado, claro que no. ¿Cierto? En ningún momento. ¿Sí? Pero donde lo nuevo ahora florece. Y lo más brutal es que esto nuevo fue antes.
Lo nuevo fue antes. Le invito a que cierre sus ojitos